Colega, buenas noches. Ahí nos vemos más o menos, creo. Ahí creo que estamos. Más o menos, sí. Muy bien. ¿Me escuchan, colegas? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si logran? Ah, ya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ya, gracias, muchas gracias. Qué raro, dije. Más claro que el agua del río Huertas. ¿Y dónde queda ese río que no lo conozco? Muy bien. Falta conocer mucho. A ver. Vamos a acomodar las cosas aquí. Ya está, ahora sí. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a los maestros en la sala Zoom. Mi nombre es Jaime Cupe Cabeza. Vamos a empezar hoy nuestra sesión. Hoy día, el lunes 9 de febrero del 2026. Deseándoles pues que hayan tenido una hermosa semana, cierre de semana. Ah, provincia de Ambo, allá. Debe ser eso en Huánuco, ¿no es cierto? En Huánuco debe ser. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar nuestra sesión. Bueno, esta parte es la más rápida, no voy a detenerme en esta parte de mi hoja de vida. Siempre aclarando, ¿no? Recordando solamente, porque creo que todos ya lo manejamos, pero mejor paramos un rato aquí. Tenemos nosotros tres competencias en el área de ciencias sociales en el marco del CENEP. La 17 construye interpretaciones históricas. La 18 gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y la 19 gestiona responsablemente los recursos económicos. También recordando que manejamos todo nuestro accionar, nuestro comportamiento como maestro en el marco del buen desempeño docente, recordando siempre que un buen maestro cambia tu vida. Y tenemos ahí cuatro dominios en el marco de este marco de desempeño docente: preparación para aprendizaje de los estudiantes, la parte de planificación, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, la parte de ejecución, interacción estudiantes, docente, docente, estudiantes, donde se aplican las rúbricas de observación de aula. Tenemos también la tercera dimensión, el tercer dominio, perdón, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, recordando que la escuela no es un ente aislado, ni que los docentes son los dueños del colegio, sino que hay toda una comunidad educativa que espera mucho de nosotros como motor o como catalizador del desarrollo de aprendizaje por un lado y la mejora de nuestra práctica docente por otro lado. Y el cuarto dominio, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, prepararnos para ser siempre mejores maestros. También tenemos aquí nuestro CENEP, Currículo Nacional de Educación Básica, y los 11 aprendizajes, que al final de la educación básica, llámese educación básica especial, educación básica alternativa o educación básica regular, de la que es la gran mayoría, deben ya culminar, digamos, al terminar la educación básica, lograr este llamado perfil de egreso. Recordando también que el CENEP, ¿por qué es importante, no? Porque según Sacristán, en 1991, un currículo nacional no es otra cosa que un instrumento de política educativa fundamental, en este caso política educativa nacional o peruana, en tanto establece qué cosa, las bases, establece los lineamientos pedagógicos y curriculares que deben incorporarse en los procesos educativos que se dan en todas las escuelas del país. Por eso es que el CENEP abarca todo el país, tanto colegios públicos como colegios privados. Así, permite concretar los fines de la educación y nos ayuda a vincular las competencias con el perfil de egreso. Nosotros no desarrollamos cursos, lo que desarrollamos en el estudiante, ¿qué cosa es? El desarrollo progresivo de las competencias, para que cuando llegue al último grado de educación básica, logre ya contar con el perfil de egreso que le va a permitir, ¿qué cosa? Esto de aquí le va a permitir enfrentarse a la sociedad.
o adecuarse, como quieran llamar. Muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas el día de hoy. Seguimos sumando en la sala Zoom. Dice aquí, lea la siguiente situación y responda a las preguntas uno, 2, 3 y 4. Durante una sesión de aprendizaje en el aula de tercero C de la IE 3091, se están discutiendo asuntos públicos vinculados al desarrollo de la Amazonía. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. ¿Qué es lo que dice el estudiante? Dice, para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país. Dice así, el docente se da cuenta de que varios estudiantes comparten ideas similares, o sea, están de acuerdo con eso de aquí, por lo que decide aprovechar esta intervención como una oportunidad de aprendizaje. Para ello les presenta el siguiente texto. Antes de continuar, sobre este comentario que un estudiante ha dado en la clase para promover la mejora de la calidad de vida en la Amazonía, es importante construir la mayor cantidad posible de carreteras, porque así esta región podrá conectarse con el resto del país. Muy bien. A ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan ustedes al respecto del comentario de ese estudiante? ¿Cuál es su punto de vista de ustedes? A ver, a ver. ¿Alguien opinó? Solamente uno ha opinado. A ver, vamos a ver quién ha opinado. Dos, muy bien. Suficiente. Dice ahí, es cierto, dice una maestra. Tiene razón, dice otra maestra. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Ustedes pueden activar sus micros? No pueden activar sus micros. A ver, alguien me dice. No, a ver. Vamos a ver, voy a ver porque no. Mi máquina está bien especiales. A ver, vamos a ver. No, 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 este no es. Este es, a ver. Ahí, a ver. Nada. No se activa el Ahora sí, micro. maestro. Sí, Ahora. Muy bien. A ver, vamos maestro, a ver. en parte tendría razón, ¿no? Porque hay Ya. algunas zonas que sí se entra por, digamos, por vía terrestre, pero ¿Mm? generalmente, por ejemplo, la vía más directa para ingresar a Iquitos es vía fluvial, fluvial, perdón, ¿no? Mediante ríos. Entonces sería parcializado desde mi punto de vista. Y Ya. en otros con lanchas y en otros todavía con avioneta. Perfecto, muy bien. La profesora María del Carmen creo que quería opinar. Maestra María. Buenas Buenas noches con tardes. todos. Dígame, está. Yo opino que las carreteras son importantes ya que traen desarrollo a las comunidades, a los pueblos más alejados, y hacen de que las fronteras sean fronteras vivas, ¿no? Ujú. Eh, por lo consiguiente, me parece que tiene razón, ¿no? Es importante Ya. construir la mayor cantidad posible de carreteras porque así las regiones se conectan, ¿no? Perfecto. Muy bien. Gracias, maestro Leonardo, maestra María del Carmen. Eh, a ver, en este comentario, según la casuística que se ha planteado, entonces el docente que está en clase, que está escuchando esta intervención, la cual muchos alumnos comparten, ¿no? Lo que hace es, va a aprovecharla, dice, como una oda, ¿no? Una O-D-A, una oportunidad de aprendizaje. Ya, eso es lo que
va a ser el maestro, el maestro, ya. Entonces, un maestro dice, vamos a ver qué viene acá. A ver, dice, ¿no? Dice, hace 10 años, mira, producto de una larga lucha de organizaciones indígenas, se declaró reserva comunal al territorio de Bosque Alto. Sin embargo, hoy en día, perdón, algunas de las comunidades que la habitan exigen la ampliación de la única carretera de la zona que fue construida hace 12 años. Algunos comuneros esperan que esta ampliación posibilite la llegada de médicos a las postas de sus comunidades. Es tal su interés que ellos mismos han abierto una trocha para la ampliación, pues consideran que es esencial para su desarrollo. Muchos de ellos se dedican a actividades relacionadas al turismo, las que han prosperado con esta apertura. Con el dinero que obtienen de estas actividades, las familias pueden comprar productos de primera necesidad. Por otra parte, miembros de otras comunidades afirman que la apertura de la trocha ha posibilitado la llegada de narcotraficantes, mineros y taladores ilegales, quienes se han favorecido de la trocha para abastecerse de combustible y para transportar masivamente sus productos. Eso ha causado deforestación y contaminación. Algunas autoridades sostienen que la ampliación de la carretera permitirá a los comuneros vender sus cosechas en diversas ciudades. Sin embargo, algunos expertos advierten que la mayoría de comuneros solamente cultiva para el autoconsumo y no tienen recursos para hacerlo a gran escala. Asimismo, afirman que la ampliación de la carretera generará la pérdida de biodiversidad en áreas aledañas. A ver, un ratito. Cuando el alumno hace este comentario y algunos están de acuerdo, el profesor agarra y les presenta ese texto. A ver, el profesor Leonardo, profesora María y aquellos que quieren intervenir, habiendo hecho este texto como un material de mediación, ¿cuál sería su opinión sobre el comentario del estudiante, ¿no? Que la mayor cantidad de carreteras posibilita la conexión con el resto del país y más desarrollo. Otros pueden intervenir, pero sobre todo ellos, a ver, profesora María, creo que está con el Puedo micro. comentar, profesor, buenas noches. ¿Puedo comentar? ¿Quién es el El profesor profesor André, Andrei, no? André. Ya, dígame. Yo creo que, en mi opinión, se debe hacer un proyecto con estudios de impactos ambientales sin la necesidad de afectar a las comunidades. Y para eso hay alternativas de solución. Y yo creo que no se está tomando importancia a esa Ya, carretera. Y yo creo que sí, el Estado debe tomar importancia y buscar alternativas. Y esas mm, alternativas es un estudio de impacto ambiental, si ujú, realmente quieren ampliar la carretera. ya, Con ese perfecto. impacto se hace. Ujú, Y yo creo perfecto. que esa sería mi opinión. Ya, más de maestro Andrei. Maestra María del Carmen. Maestra María, tiene su micro abierto. La maestra Rosa hace un comentario por el chat y dice, me refiero que te habla sobre las carreteras, ¿no? Dice, trae beneficios, pero también perjuicios contra las comunidades. Eso es lo que yo quiero más o menos rescatar del comentario de ella. No sé si alguien más tiene algún comentario al respecto. ¿Alguien más? Muy bien. Ya. Pregunta. Este material que el profesor está dando a los estudiantes, no sé, ¿cuál es la intención de él con este material? A ver, ¿cuál es la intención? Brindarles el pro y el contra ¿no? de este medio de comunicación de una carretera, porque le hace ver ahí al estudiante de que
tiene sus posibilidades o elementos positivos, pero también genera elementos negativos y como decía el colega, ¿no? Tendrían que, para de repente ampliar o hacer nuevas carreteras, hacer un proyecto interdisciplinario y mancomunado, ¿no? Entre todas las comunidades, el Estado y, bueno, y la inversión privada, maestro. Esa es mi opinión. Excelente, maestro Leonardo. Usted se ha ido más allá inclusive, ¿no? A donde podría llegar esto como un proyecto de aprendizaje, ¿no? Para poder integrarlo a mayor profundidad de saberes, desarrollando también el pensamiento crítico, la creatividad, me parece muy interesante, un poco la proyección que usted hace en su comentario. Pero regresando solamente a las carreteras, es lo que dice el maestro Leonardo, ¿no? Los pro y los contra, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, las dos caras de la moneda, cara y sello. Porque aquí el alumno, perdón, está viendo solamente qué cosa en este comentario, lo bonito, ¿no? Lo bonito, lo excelente, movilizarse, etcétera. O sea, él asocia la idea de calidad de vida, mejorar la calidad de vida con la mayor cantidad de carreteras, para que así la Amazonía pueda conectarse con el resto del país. Pero cuando el profesor entrega este material, se ve en una primera parte, sobre todo en la parte central, en el segundo párrafo, de que en la primera parte del segundo párrafo se habla, ¿no? De las bondades. Y en la segunda parte del párrafo se habla, por otra parte, ¿no? Porque nosotros sabemos como ciencias sociales que cuando uno quiere muy bien. Cuando uno quiere hacer algo, desarrollar, digamos, el pensamiento del estudiante, de buscar generar el conflicto cognitivo, sobre todo cuando hace un comentario que es erróneo. Ese comentario que es erróneo de la pregunta anterior, de la diapositiva anterior a esta, de que las carreteras, la mejora de calidad de vida van de la mano, él se da cuenta. Por eso es que él no dice que está mal. Dice, voy a aprovecharlo y esto me está dando una oportunidad de aprendizaje. Y ¡zas! Presenta el material. Como dice algunos colegas, la maestra Rosa dice, por ejemplo, que lo que el maestro busca es desequilibrar. La maestra Karina, lo que el maestro busca es un conflicto cognitivo. La maestra Rosa, en la misma opinión. La maestra María, que la carretera no siempre es desarrollo. Muy bien. Y bueno, un colega más que no ha puesto su nombre dice, el docente busca generar contenido cognitivo con la opinión de los estudiantes. Perfecto. Y usted sabe muy bien que cuando que lleguemos queremos hacer un conflicto cognitivo, tenemos que perdón, apoyar o cuestionar este comentario que está ahí al medio. Tenemos que reforzar este comentario o tratar de cuestionarlo. Acá escribe en el chat, escribe la maestra Karina, cuestionarlo. Claro, es darle la contra, vamos a decir, a este comentario, ¿no? A este comentario, para que el alumno se dé cuenta de que hay errores que ha cometido, ¿no? No todo es felicidad, ni siquiera en el jardín del Señor. Ya, listo, muy bien. Seguimos, a ver. Hasta ahí. Creo que entendieron cuál es la intención de este material, que es lo importante. Vamos a continuar. Ahí recién viene la pregunta. Utilizando, perdón, ¿quién me había escrito? Ya, perfecto, María Celada, muy bien. Utilizando el texto presentado por el docente, o sea, este texto, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para generar, lo que dijeron varios en el chat, un conflicto cognitivo en relación con la creencia expresada por el estudiante? ¿Cuál es la creencia? Esta es la creencia, ¿sí? Esta es la creencia expresada por el estudiante, ¿no es cierto? Y apoyado por varios estudiantes. Ya, listo. O sea, ujú, lo que va a buscar el maestro es básicamente aquí, ¿no? Una acción para generar un conflicto cognitivo en relación con la creencia expresada por el estudiante. Uy, no, se fue. Se me fue. Por aquí. Ah,
Pedir a los estudiantes que discutan cómo influyó la apertura de la trocha en la calidad de vida de la población. Luego proponerles que busquen información sobre las consecuencias de la construcción de las carreteras, de otras carreteras en la Amazonía. B. Pedir a los estudiantes que indiquen cuáles son las causas políticas y económicas de la situación presentada en el caso. Luego proponerles que planteen alternativas para mejorar la calidad de vida de la población mencionada en la situación. C. Pedir a los estudiantes que identifiquen qué derechos relacionados con la calidad de vida de la población se han visto favorecidos en la situación presentada. Luego proponerles que averigüen cuáles son las leyes y tratados que protegen esos derechos. Ya. Eso lo comentamos después, no hay problema, ahorita lo comentamos. Listo. ¿Cuál de las siguientes acciones, la A, la B o la C, logra un conflicto cognitivo en relación a este comentario? A ver, ¿y alguien contestó en el chat? Ya, una posibilidad. Me dicen que puede ser la letra B, aquí. Vamos a ver si es la B, ¿ya? Llama está Karina, ahorita vamos a ver su propuesta. Dice, pedir a los estudiantes que indiquen cuáles son las causas políticas y económicas de la situación presentada en el caso. Luego proponerles que planteen alternativas para mejorar la calidad de vida de la población mencionada en la situación. Pregunta, ¿la acción B tiene que ver, perdón, con lo que se pide, una acción para generar conflicto cognitivo? O sea, cuestiona la opción B, este comentario del estudiante. No, dice el maestro Junior. Claro, yo no le veo relación, ¿no? Yo no le encuentro vínculo, ¿no? Porque está hablando de otra cosa, ¿no? Está hablando de las causas políticas, de las causas económicas, ¿no? De la situación presentada, ¿no? Y está buscando que planteen alternativas para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, eso no se está tocando en el texto y eso no te están preguntando, ¿no? No tiene nada que ver. Ya, listo. A ver, ¿hay más? La C, dice, Sí, ese podría ser profesor. a ver, vamos a ver. Hay los estudiantes que identifiquen qué derechos relacionados con la calidad de vida de la población se han visto favorecidos en la situación presentada. Ya. ¿Y cuáles son esos derechos? Me imagino que debe ser, ¿no? Que ya tienen derecho a la salud, ¿no? Me imagino, ¿sí? Derecho a la salud, eh, derecho a mayores ingresos, porque han desarrollado el turismo, ¿no? También derecho a mejorar su calidad de vida al poder comprar con ese dinero productos de primera necesidad, ¿correcto? Ya. Pero, y lo demás dice, luego proponerles que busquen una opción, perdón. Luego proponerles que averigüen cuáles son los seis tratados que ya, bueno, ya. Entonces la pregunta C, ¿cuestiona esto o no? No, No. más Claro. va para el marco normativo. Claro, más va la parte en que sí, ¿no? Las carreteras están apoyando algunos derechos como derecho a la salud con los médicos que van a llegar, derecho a la educación con los profesores que ya no van a llegar tarde, ¿no? Al colegio, derecho pues a lo mejor a mejorar el carretera a los turistas para mejorar más dinero, derecho y así, ¿no es cierto? Pero esto no va a permitir tampoco la B que se genere un conflicto cognitivo y que el alumno cuestione que las carreteras no solamente traen lo bueno, sino traen de todo un poco. Pero ¿qué dice la A? Que me dijo temprano la maestra Karina, ¿no? Queridos estudiantes que discutan cómo influyó la apertura de la trocha en la calidad de vida de la población. A ver, ya.
Creo que ahí es claro, ¿no? Ya. Como a través de la llegada de médicos, la llegada de docentes, vínculos más a que lleguen turistas y den dinero, poder llegar alimentos, ¿no? Al lugar, ¿no? ¿Está bien? Proponer que busque información sobre las consecuencias de la construcción en de otras carreteras, pero bueno, acá habla de la misma, que habla, por ejemplo, de la llegada de narcotraficantes, la llegada de mineros ilegales, la llegada de taladores ilegales, la llegada de la prostitución, la llegada de otras cosas más, etcétera, que también han causado ¿qué cosa? Deforestación y contaminación. Y yo no creo que un alumno esté de acuerdo en que las carreteras que traen deforestación y contaminación son benéficos para la humanidad, para el medio ambiente. Él se da cuenta, o sea, el material, el alumno recibe ese material se da cuenta que una carretera no necesariamente trae pues desarrollo, también puede traer males, digamos, a ese lugar, a esa comunidad. Entonces, la letra A sí sería la alternativa que podría, capaz lo pueden usar ustedes mejor, que podría sí generar conflicto cognitivo y cuestionar este comentario. ¿Hasta ahí estamos bien, colegas? Ya. Vamos a ver, ¿alguien creo dijo? Ah, ya, perfecto, maestro Edwin. Ya, acá, ¿no? Vamos a hablar de un ratito de asuntos públicos. Dice, un asunto público puede ser un hecho, puede ser una acción o una situación que afecta la convivencia democrática y los derechos, sobre todo derechos fundamentales de las personas en diferentes contextos, a nivel de barrio, a nivel de colegio, a nivel de comunidad, a nivel de distrito, a nivel de región, a nivel de país, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿qué es la participación ciudadana? Eso es un derecho y es a la vez una oportunidad que tenemos todos, ¿no? Es la actividad por medio de la cual los ciudadanos, respetando el Estado de Derecho, buscan incidir en qué? En las decisiones y procesos relacionados con asuntos públicos. El objetivo de tal incidencia es contribuir al desarrollo de una convivencia efectivamente democrática. Existen distintas formas de participar como ciudadanía. Una fundamental es la búsqueda del diálogo y la concertación, pero otras pueden ser el cuestionamiento público y también la denuncia. Ahora sí, vamos con la pregunta 2. Pregunta número 2. Dice, cuando el docente pidió a los estudiantes de tercero C que investiguen, dice, en medios periodísticos acerca del asunto público planteado, notó que la mayoría de ellos presentaba dificultades para seleccionar y analizar críticamente fuentes de información. Por ello ha decidido brindarles pautas para ayudarles. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente para favorecer el logro de este propósito? ¿Cuál es obviamente el propósito? Brindarles pautas, o sea, el profesor, darles pautas para ayudarlos en qué, en que tengan su pasaje, reciban su guasimicuna, pautas para ayudarlos en qué, para que puedan ellos qué, para que puedan seleccionar y analizar críticamente las fuentes de información. Así es, ¿ya? Muy bien. Y dice, perdón, dice así. Ah, elija, dice, noticias que recojan la perspectiva de distintos actores implicados en el asunto público identificado. Diferencien en las noticias los hechos de las opiniones del autor y de las opiniones de los actores implicados. B. Elaboren una lluvia de ideas sobre criterios para evaluar la confiabilidad de las fuentes de información. Apliquen esos criterios para evaluar si las fuentes periodísticas encontradas son adecuadas para informarse acerca del asunto público. C.
Identifiquen las ideas principales de las noticias que encuentren, distínganlas de las ideas secundarias y anótenlas. Clasifiquen la información que encuentren según aborde la dimensión económica, social, política o ambiental del asunto público. A ver, ¿qué acción les ayudaría a ellos, de parte del docente, para que ellos puedan aprender a seleccionar y analizar críticamente fuentes de información? Claro, obviamente sobre un asunto público, ¿no? Esa es la idea. Ujú, ya. La alternativa A, dice el maestro Junior. A ver, vamos a ver. Debo brindarle pautas a mis alumnos para ayudarlos a seleccionar y a analizar críticamente las fuentes de información, ¿no? Ya, la letra C, por si acaso veamos la otra clave, para que puedan leerlas. Me dicen la B también, o sea, cualquiera puede ser. ¿Alguien más opinó? La Karina también ha dicho su opinión, maestro Anderson también, la maestra Rocío también. ¿Alguien más? A ver. La maestra Rosa. Ya, vamos a analizar. Recordemos siempre no perder de vista el propósito, ¿no? O sea, ¿qué te preguntan para saber qué cosa vas a responder? Entonces, el problema es que los estudiantes tienen dificultades, o sea, no son muy duchos en seleccionar y analizar críticamente fuentes de información, y eso les va a impedir abordar de manera correcta un asunto público. Entonces, el propósito del maestro en esta oportunidad es es darles pautas para ayudarlos, para que los estudiantes puedan seleccionar, escoger y analizar críticamente fuentes de información. O sea, me dicen que es la C. Dice, identifiquen las ideas principales de las noticias que encuentren. Distínganlas de las ideas secundarias y anótenlas. Clasifiquen la información que encuentren según aborde la dimensión económica, social, política o ambiental del asunto público. A ver, voy a identificar las ideas de cada noticia y voy a señalar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Las voy a anotar y luego que esas ideas las voy a clasificar si abordan el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto o dimensión económica o ambiental del asunto público. A ver, eso podrá ayudar, ¿no? A que mi estudiante aprenda a seleccionar y analizar críticamente fuentes de información. Parece que sí, ¿no? Parece sí, podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Vamos a ver la B. Elaboren una lluvia de ideas sobre criterios, ¿no? Para evaluar la confiabilidad de la fuente. O sea, van a preguntar a los alumnos, a ver, chicos, opinen, ¿no? Lluvia de ideas, eh, ¿cuáles serían los criterios para evaluar la confiabilidad de la fuente de información? Uno no puede decir, bueno, la fuente en cuanto a confiabilidad dependerá
si es que el autor de la fuente es experto en la materia de la fuente. Ya, podría ser. Podría ser otro criterio, podría ser la antigüedad de la fuente, ¿no? A lo mejor la fuente es muy antigua y con el tiempo pierde, no sé, validez, ¿no? O confiabilidad para nuestra época, podría ser. Y así, apliquen esos criterios para evaluar si las fuentes periodísticas encontradas son adecuadas para informarse acerca del asunto público. Ya, podría ser. A, elijan noticias que recojan la perspectiva de distintos actores implicados en el asunto público identificado. ¿Qué significa eso? Elijan noticias que recojan la perspectiva de distintos actores implicados en el asunto público identificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Maestro, buenas noches. ¿Me escucha? A ver, maestro Edwin, claro, lo escucho. Bueno, no sé si me equivoco, pero no sé. A Me parece que en esta parte los estudiantes, el profesor les está brindando la pauta de que como ya está reconocido el asunto público, ya está Ujú. identificado, ya saben cuál es. Sí. Ahora, como ellos, como usted mismo ha dicho, no son duchos buscando la información, o sea, no saben cuál, qué hacer, qué coger. Ujú. Ujú. Él le dice, ya miren, vamos a buscar diferente información sobre los que están implicados en este asunto que hemos identificado y en base a eso vamos a diferenciar qué es lo que dice en cada fuente, ¿no? Para poder de repente puede analizar y poder ya decir algo críticamente eso, porque ahí les está diciendo, vamos a buscar la información de Ujú. cada implicado y ver cuál es su punto de vista de cada uno, qué es lo que piensa cada uno y en base a eso vamos a realizar el trabajo. Me parece que fuera la más pertinente. No sé. Bien, perfecto, Ujú. maestro Edwin, ¿no? Sí, A ver. Ujú. Mm, inclusive, ¿no? El asunto público es el caso de las carreteras de la Amazonía. Es el asunto público. Recuerden que ese texto tiene que ver con todo lo que viene después. De las cuatro preguntas primeras, esta es la segunda. Ahora, cuando vemos actores implicados, por ejemplo, me imagino que habrá personas que están a favor de las carreteras en la Amazonía, porque por ahí llegan los médicos, por ahí llegan en todo caso los profesores, llegan alimentos de primera necesidad, llegan los turistas, o sea, hay unos actores que están a favor, ¿no? Y van a dar su opinión porque sí. Otro grupo estará en contra. Digamos, dirá que no, porque por ahí entra pues las drogas, no narcotraficantes, la tala ilegal, la minería ilegal, la contaminación de los ríos, la contaminación de los suelos, la quema de árboles, etcétera. Y me imagino también que muy aparte de las opiniones de ellos, habrá pues autores, ¿no? Autores. Bueno, una empresa, si yo tengo una empresa, ¿no? Jaime Constructores, ahí conviene hacer carreteras así de aquí a la luna. Entonces yo estaría a favor, ¿no? De que se hagan carreteras. A mí no me interesa si como capitalistas, si por ahí van los terroristas, van los utepistas, van los apristas. O sea, a mí no me debería interesar. Es mi carretera y listo, y me pagan por eso. Es otro actor involucrado. Habrá otros grupos ecologistas que dirían no a la carretera para proteger el medio ambiente y todo lo demás. O sea, hay que buscar, para poder dar una opinión sobre este asunto público, hay que buscar opiniones de todo tipo, no solamente los que están a favor o los que están en contra, también inclusive hasta los neutrales, ¿no? Hasta ahí creo que está bien esa parte. Luego dice, diferencien en las noticias los hechos de la opinión del autor. Allá. ¿A qué se refiere con diferenciar los hechos de la opinión del autor? A ver. Ah, perfecto. Hablan los estudios de impacto ambiental sería una fuente, ¿no? Para poder ver en todo caso una perspectiva, ¿no? Ya, perfecto.
diferenciar las noticias perdón, los hechos de las opiniones del autor. Ya, un hecho. Ya, vamos a poner un hecho interesante. A ver. Un hecho podría ser, por ejemplo, vamos a hacer algo de actualidad más o menos, ¿no? Porque yo no soy mucho de actualidad peruana, nacional. El cuestionable, la reunión del presidente con un empresario chino, ¿no? Para X motivo, con su capucha, su máscara, no sé qué fue. Ya, ese es el hecho, ¿no es cierto? No es la opinión, es el hecho. Pero cuando le preguntan, por ejemplo, a Fernando Rospigliosi sobre qué opina de esa reunión, él dice, pues le gustaría el chifa, pues. O sea, según él, el presidente fue de madrugada, a tal hora de la noche, a un chifa porque le gusta el chifa. Y en el camino se encontró por accidente con fulano o sutano. Ya. Esa es una opinión de él. Y otra cosa es el hecho, ¿no? Una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión. Otra, no, hay que matarlo. Ya es una opinión. Pero el hecho es que hubo una reunión, digamos, informal, ¿no? No sé hasta qué punto ilegal, con un empresario de parte del Entonces, ese es el hecho. Sobre eso, unos pueden opinar a favor y otros pueden opinar en contra. Entonces, una cosa es el hecho, otra cosa es la opinión. ¿Ya? Ahora, ¿diferenciarla de qué? De las opiniones de los autores implicados. O sea, una cosa es el hecho, otra cosa es lo que opina el autor sobre el hecho y otra cosa es lo que piensa cada actor sobre las carreteras. Como le digo, la empresa dirá que excelente, ¿no? ¿No? Más carreteras, más progreso y de paso para mí, más dinero. El que está perjudicado, ¿no? Dirá, no, no debe ser porque me perjudica el medio ambiente, destruye los lagos, los ríos, los contamina, etcétera, ¿no? Como dice el maestro, dice comentarios negativos y comentarios positivos. Pero lo que me refiero es que sí me deben tratar de entender, una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión. Una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión, ¿no? El hecho, el 6 de agosto de 1945. ¿Qué ocurrió? A ver, 6 de agosto de 1945. ¿Qué ocurrió? Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Maestra Raquel, muy bien, el bombardeo atómico sobre Hiroshima, Japón, Japón, Hiroshima, ¿no? Hiroshima. Y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Nagasaki. Entonces, ese es el hecho, ¿no? No creo que sea su opinión, no creo que sea la opinión de la maestra Raquel y mi opinión. Eso es un hecho. Sobre ese hecho, yo me imagino que muchos japoneses y muchas personas dirán que eso era innecesario, ¿no? Opinan que ese bomba atómico fue innecesario porque Japón estaba a punto de rendirse y todo lo demás. Otros dirán que sí, que prácticamente el presidente Truman, al arrojar la bomba, salvó a millones, a miles de norteamericanos en los desembarcos sobre Japón y es un héroe. Otros dirán, no, 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 es un asesino, porque en un día asesinó a 100.000 personas. ¿No? Esas son las opiniones. Esas son las opiniones, ¿no? Claro, te es cierto que Japón no quería rendirse, ¿no? Capaz no lo hubieran hecho, pero bueno, eso es un poco la opinión de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta es la letra A de avión, correcto, ¿no? O sea, esta es un poco la secuencia correcta, la secuencia adecuada ante cualquier tema o temática a presentarse, ¿no? Siempre sobre un tema, dar la opinión de un lado y del otro, si es posible hasta tres opiniones, ¿no? Y luego diferenciar, una cosa es el hecho, otra cosa es la opinión sobre el hecho, ¿no? Yo puedo opinar a favor o en contra, pero el hecho ahí está, ¿no? Ahí está. ¿No? A ver, asuntos públicos, como digamos, como ejemplos, ¿no? Como ejemplos, podemos hacer asuntos públicos vinculados a la vivencia de las niñas, de los niños y también de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, tocar temas como los estereotipos sobre los adolescentes, ¿no? Recuerdan en las marchas cómo discriminaban pues a la generación Z, ¿no? Que no saben pensar y que es un estereotipo. La discriminación, ¿no?
que es común prácticamente a nivel nacional, la violencia sexual, la violencia familiar, el trabajo de menores, ¿no? Riesgos y beneficios, el uso de la tecnología, el uso del Internet, el uso de las redes sociales, la sexualidad responsable en los adolescentes. Esos son, por ejemplo, asuntos públicos vinculados a la vivencia de niñas, ni de ser que ustedes lo pueden tocar también, ¿no? Puede ser en la temática que corresponde al área o también en la parte de tutoría, si es que les contara, ¿no? Asuntos públicos relacionados con la cultura escolar. El concepto de un colegio, ¿no? El maltrato en la IE, acá, ¿no? El maltrato en la institución educativa, la violencia, ¿no? Que se da entre estudiantes, entre docentes, ¿no? Etcétera. Cómo es en el colegio la participación y la organización estudiantil en la escuela, aparte de los municipios escolares, ¿qué más tenemos? Construcción de normas y acuerdos en la institución educativa, normas de convivencia, cómo son los derechos de niños, niñas, adolescentes dentro del colegio. Son temas vinculados a la cultura escolar. O también se pueden tocar asuntos públicos vinculados a lo que es la vida local, a nivel regional y a nivel nacional. Derechos en general de niños, niñas, adolescentes, gestión de riesgo de desastre, lo que hemos conversado, creo, sobre lo que es peligro, lo que es vulnerabilidad y el riesgo latente, ¿no? Derechos sexuales, derechos a la reproducción, la problemática de la corrupción en el país, ¿no? La trata de personas, la explotación sexual, la educación en seguridad vial, que es casi nula, la seguridad ciudadana, pues muy endeble, y también el desarrollo sostenible. Recuerda que hemos conversado, ¿no? La cuestión económica, la cuestión social y la cuestión ambiental. Pueden ser asuntos públicos u otros más que ustedes puedan crear, ¿ya? Vamos con la pregunta 3. Entonces, la 2 es la letra A de avión, ¿no? Uy, perdón, perdón, ¿qué pasó? Algo hice. Disculpen, algo. Disculpen, disculpen, disculpen. Hice algo que no debe haber hecho. Ahora sí. 3. Después de que los estudiantes acá, han analizado diversas fuentes de información, el docente desea que problematicen el asunto público de la construcción de carreteras en la Amazonía. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Ya, ¿cuál es el propósito, colegas? A ver, Que Sería problematizar el asunto problematicen el público. asunto público de la construcción de carreteras en la Amazonía. perfecto, muy bien, maestra. Problematicen el asunto público de la construcción de carreteras en la Amazonía. Recuerden que el caso es único y estamos arrastrando de ahí la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, hasta la 4, dijo, ¿no? Analicen el siguiente caso y respondan a la pregunta 1, 2, 3 y 4. Muy bien, listo. Hasta ahí estamos bien. Dice, ¿cuál de las siguientes pautas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? A. Propongan una acción de sensibilización que pueda realizarse en nuestra localidad para concientizar sobre la problemática ambiental causada por la construcción de carreteras en la Amazonía. Luego identifiquen qué recursos y acciones serían necesarios para realizarlo. A ver, una acción, ya, listo. Identifiquen las opiniones e intereses de los actores involucrados en las problemáticas causadas por la construcción de carreteras en la Amazonía. Luego expliquen las consecuencias sociales, económicas y ambientales
de la construcción de carreteras en la Amazonía. C. Señale los niveles de gobierno y las instituciones estatales que deben tomar acciones para solucionar las problemáticas causadas por la construcción de carreteras en la Amazonía. Luego, planteen formas alternativas para conectar vialmente a la Amazonía con el resto del Perú. A ver, regresemos. Entonces, ¿qué acción, ¿no? ¿Qué acción, qué pautas son pertinentes para qué? Para que el profesor pueda promover que los alumnos problematicen el asunto de la construcción de carreteras en la Amazonía, ¿no? Recuerden que esa es un poco la manzana de la discordia, ¿no? O la cereza en la torta. Ahí, a ver, ¿quién contestó? Una maestra dice que es la A, otra maestra dice que es la B. ¿No hay más? Bueno, varios más dicen la B. A ver, ¿qué dice la B? A ver. Ujú. A ver, ¿qué me parece? Sí, la mayoría ha dicho la B. Vamos a ver, ¿ya? A ver, un ratito. Acá. La cuestión es que problematicen el asunto público de la construcción de carreteras en la Amazonía. Identificar las opiniones e intereses de los actores involucrados en las problemáticas causadas por la construcción de la carretera Amazonía. Tiene que ver con la pregunta 2 y la pregunta uno. Estamos identificando las opiniones e intereses de los actores involucrados en la problemática causada por la construcción de carreteras en la Amazonía. Listo. Pero luego de eso, ¿en qué momento viene la problematización? También viene cuando explica las consecuencias sociales, económicas y ambientales, el desarrollo sostenible de la construcción de carreteras en la Amazonía. Vamos a ver, esa es la respuesta, pero vamos a ver la A. ¿Por qué marcaron? Alguien dijo la A. Propongo una acción de sensibilizar que pueda realizarse en una emisora de la población ambiental. Miren, ¿ah? Una acción de sensibilización que pueda hacer en nuestra localidad para concientizar sobre la problemática ambiental causada. Inclusive aquí ya está adelantando que la construcción de carreteras trae problemática ambiental, ¿no? Ya está adelantando un poco un juicio, adelantando una opinión en este caso, ¿no? Y la C también está adelantando, ¿no? A ver, y buscando otras fuentes, ¿no? Otra, no sé, vía aérea, como decía un maestro, creo, vía fluvial, ¿no? Pero aquí sí, ¿cómo problematizamos? Identificando opiniones e intereses de los actores involucrados en la problemática y luego explicar qué consecuencias a nivel social, o sea, que afecta a la población, a nivel económico y a nivel medioambiental o ambiental que generaría que se construyan carreteras en la Amazonía. Acá tenemos, creo, acá hay un ejercicio. Ahorita vamos a ver. A ver, ¿hay más? Claro, claro, está bien. Sí, ese, la carretera, creo, ¿no? Que tipo la interoceánica, que hay un montón de problemas con respecto a eso. A ver, este, como ustedes deben saber, y ya lo explicamos, a eso sí ya sería complicado saber por qué no se realizó. Hay varios intereses ahí en todo gobierno, ¿no? Una cosa que el alumno debe aprender, ustedes primero, obviamente, ¿no? Porque yo no puedo enseñar lo que no conozco, lo que no comprendo o de lo que no es claro. Si yo no me la creo, yo no le voy a hacer creer a los alumnos tampoco, ¿no? Entonces, distinguir qué es un asunto público y qué no es un asunto público, ¿ya?
Recuerde que el asunto público tiene que ver sobre una afectación a un derecho. Puede ser un derecho económico, un derecho social, un derecho medioambiental, un derecho laboral, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Tiene que hacer eso básicamente, ¿ya? Para ser considerado un asunto que afecte una gran mayoría en una afectación de sus derechos, ¿ya? Vamos a hacer unos ejemplos, a ver. A ver. Lean, por favor, con tranquilidad cada uno esta lista de casos o situaciones. ¿Ya? Con tranquilidad tenemos nueve situaciones. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer es una pregunta para que me digan, en todo caso, si simplemente es o no es un asunto público. Repito, repito, lean con tranquilidad, observen, analicen esas nueve situaciones y díganme, por favor, si es que corresponde o no corresponde, ¿no? A lo que es un asunto público, ¿ya? A ver, ¿algún voluntario? Profesor A ver, está aquí, un André, ratito, profesor un André, ratito. Ay, perdón, un ratito. Allá está. ¿Quién está? profesor André. Pero yo le cambié, le he puesto un nombre y qué raro no sale. A ver, un ratito, Reina André. Ah, ahí, ya, ha entrado así por Zoom, ya. Ay, maestro André, ¿qué dice usted de la número uno y dos? A ver, la Escasez primera, en escasez en la comunidad es asunto público, o sea, es un problema que se debe solucionar en toda la comunidad. El vecino del barrio se casa la próxima semana, no pertenece a un asunto público. Yo creo que ese ya es un asunto privado, y si que fuera no tiene que ver nada. el matrimonio de la Foquita con Yajaira Plasencia, Mm, Público sería profesor. ¿la uno es público o No, no? La uno. tampoco. La uno es público, la Ya, dos, la no. dos, no. Pero, ¿qué La dos no. pasaría si ese vecino fuese la Foquita Farfán y se casa con Yajaira Plasencia? ¿Ve? Yo creo que sería público, profesor. Ya. ¿Y qué pasaría No, si Cueva se casa con Pamela Franco? tampoco. Público, Público. Ya. sí. ¿Alguna opinión sobre la dos? Me parece, A buenas ver, tardes. ¿quién? Bueno, Raquel, Maestra Raquel, por favor, dígame su ya. opinión de la dos. El primero sí es un asunto público porque atañe a todos. El segundo no es un asunto público porque es algo privado de la persona, ¿no? Y no nos importa si se casa o no se casa. Pero si es Cuevita con Pamela, Tampoco nos interesa. la Foquita con Yajaira, ¿Qué Tampoco. pretendés? Ese es un asunto privado. Ese es de ellos. El problema tiene que estar, o sea, tener a toda la comunidad o a la mayor parte de la población o a la población en sí, ¿no? Y ya sea, como dice, un problema económico, algo que nos esté dañando a la población. claro, maestra Raquel, muy bien. A veces confundimos, por eso yo pido que ustedes intervengan, no para saber si saben o no saben, sino para dialogar y en ese diálogo se aclaran ciertas cosas. Eh, el asunto público no necesariamente que todo el público se entere, o sea, que sea de alcance nacional o alcance mundial, no tiene nada que ver eso. Simplemente tiene que ver, como dijo la maestra Raquel, que atañe solamente a ese señor que se casa, ¿no? Con la persona que se casará, pues, ¿no? Solamente a ellos y a lo mejor a su familia, ¿no? Entonces, nada más. O sea, así sea pues la foquita, sea quien sea que se case, sea famoso, ¿no? Que se case un famoso, que se case mañana Scarlett Johansson. Ahí está. Podría ser. Entonces, eso no tiene nada que ver de un asunto público, porque no se afecta ningún derecho, ¿no? Y además es un asunto que le atañe a él o a ella y a su pareja. Nada más por más famoso que sea. Por más que lo transmitan por RPP, Canal 7, etcétera, no tiene que ver. Como dice la maestra Luz, no nos afecta.
¿no? No nos afecta el espectáculo, no nos afecta la farándula. Excelente. Ya, hasta ahí estamos bien. Gracias, maestra Raquel. Estamos, creo, conversando y aclarando. A ver, un comentario más, creo. Allá. El número 3. ¿Quién quiere intervenir en la Profesor, 3? el, el Leonardo. profesor Leonardo. Ya, La la 3 no 3. es un asunto público, como usted dice, porque no es la decisión de una familia. No sabemos el motivo exacto sobre por qué, ¿no? La mamá decide cambiar de colegio a su hija, ¿no? Por lo tanto, no es un asunto público porque el asunto público es una acción, un hecho generalmente negativo que afecta a toda la comunidad. Perfecto. Eh, Ah, la sí, dígale, 4 sí. sí sería un Ya, asunto público, profesor, porque está contaminando, ¿no? ya, hasta la 4, ya, perfecto. En el caso de la 3, como comunidad educativa, ¿no? Lo que sí tenemos que saber, debería saber la secretaria o el director, es por qué se va, ¿no? Te recuerden que siempre cuando se entrega la vacante y entrega los documentos, el colegio debe saber por qué se va. Se va a lo mejor, no sabemos, capaz se va porque hay bullying, pues, ¿no? Y la chica mejor, la mamá la cambia de colegio porque son unos abusivos en el colegio. A lo mejor la acosan a la chica. O a lo mejor el esposo de la señora consiguió un mejor trabajo en otro lugar y entonces mejor se mudan con él. También puede ser. Mudo de barrio, por motivo laboral, por motivo X, ¿no? Pero siempre es bueno también saber, en el caso de retiro de colegio, por qué se va, para también sacar una estadística. Entonces, este, la 3, como dijo el maestro Leonardo, no es un asunto público, la 4 sí es. Así a ti no te guste la playa, ¿no? Obviamente. Fue el 4 el ejemplo de Repsol, por ejemplo, ¿no? El caso Repsol. Número 5 y 6, ¿quién quisiera opinar? 5 y 6, ¿algún colega, una maestra, El un maestro quisiera profesor, opinar? Profesor, según, A buenas ver, la noches. maestra Consuelo creo que es. Sí, A ver, maestra Consuelo, las 5 y las 6. ¿Qué dice usted de las 5? la 5 también es un asunto público, profesor, ¿Por qué? porque se está, el río se está, ay, se me fue la palabra, lo están, contaminando. Ya, claro. Está contaminando el río, el medio ambiente y todo lo que discurre en el río. Perfecto. Las Claro. 6. Y la 6 también, pues, no recogen la basura en el distrito y eso perjudica a toda la población Perfecto, ¿no? de ese Genera también distrito, ¿no? contaminación, claro, Y enfermedades. no solamente de ese distrito, las personas que de repente no vivimos ahí, pero pasamos por ahí o vamos a decir, yo vivo acá en Chiclayo Ya, está y bonito. no recogen la basura, vamos a decir, en el mercado en Mochoqueque, que Ya, ahí vamos a siempre a hacer las compras y la basura está amontonada. No vivimos, yo no vivo por ahí, pero al ir a ese mercado, obviamente estamos contaminándonos, ¿no? Y mm, obviamente todo lo que compramos también ya está contaminado, claro, perfecto. O sea, afecta la vida y la salud de las personas, ¿no? obviamente. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, maestra, gracias, maestra Consuelo. La 7 y la 8, ¿quién quisiera intervenir para las 7 y la opinar en todo caso, ¿no? Al final, no tanto es dar la respuesta correcta. Profesor, disculpe que siga interviniendo. Yo Maestra creo Consuelo, que pregunte, eso no es asunto público, ¿no? ¿cuál de Que ellas? los esposos, las 7, los esposos García se van a divorciar. Bueno, disculpando, ¿qué nos interesa, no? Ya se van a divorciar, ya ese es asunto personal. Ya, asunto personal. Igualmente la 8, mi vecina ha viajado por vacaciones, también es personal. O sea, la 7 me dice que no es, ¿no? A ver, un ratito. La 7 no es, la 8 no es y la 9 tampoco es. Ya, la 7 no es. Los esposos García, ya, eso no es. Mi vecina se ha ido de Tampoco. vacaciones, wow.
Ya. Y la última, el hijo del Tampoco. alcalde, el hijo de Porky, ingresó a la universidad. No ¿No lo tiene convence? hijos. Ah, ¿no tiene hijos? Ah, no No, sabía. no tiene hijos. Ah, no tiene hijos. Ah, bueno. Ah, Por- Ese perfecto. chancho, ¿por qué mal? Ay, ay, Doctor, a ver, ¿cómo se entera en eso? yo ni sabía. ¿Sí? Bueno, es que a veces suponemos nosotros, estimados colegas, que a cierta edad, ¿no? Ya todos tenemos familia y no siempre es así, ¿no? En el caso de los varones ni las mujeres, ¿no? Antes se veía mal, ahora es el que quiere se casa, el que quiere convivir, el que no quiere, ¿no? Hace lo que mejor le parece. Pero sí, volviendo al punto en esos 9 ejemplos, ¿no? Caso situaciones, lo que ha pasado es que sí han acertado todos prácticamente. Capaz al principio hubo una duda, ¿no? Capaz inclusive de todos, en cuanto a que el vecino ya no se casa, no es, pero si se casa, ¿cómo era que dije? Farfán, ¿no? No, ahí sí, porque es famoso. Se casa Gisela, ¿no? Es famoso. Se casa Keiko, ahí sí, ¿no? O sea, no tiene que ver la persona, sino el hecho. Esos hechos le corresponden a esa familia y son un asunto privado, ¿no? Un asunto privado y le corresponde solamente a los implicados, ¿ya? Muy bien, maestro. Muchas gracias por la intervención de varios, les agradezco mucho. Ah, Maestro, le sí, quería hacer dígame, una consulta. ¿Usted a cómo ver si se, respondería? a ver si se Porque puede. tengo, mire, ¿qué pasa si un alumno le propone lo siguiente como un A ver, asunto, que quizás sea asunto o no sea asunto? Tiene un árbol muy grande afuera de su casa, que da ya, sombra, que da frescor en tiempo de calor, y de ya. repente los vecinos del costado y del frente se organizan, van al municipio para intentar cortarlo porque debido al cambio de flores, bota bastante flores y hace basura, y sigue haciendo basura cuando cambia de hojas, ¿no? Ahora, mi cuestión es esta, el estudiante no quiere ni su familia quieren que corten el árbol porque aducen de que limpia el clima, favorece la frescura de la casa, no solamente de ella, sino también de los vecinos que viven al costado, y que Ujú, eso también ayuda cuando llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro. pregunto, ¿esto es un asunto público o es un asunto privado? A ver, es un caso, pero voy a parafrasear esa situación. Hay unos árboles que a veces uno lo siembra fuera de su casa, en la entradita, en el jardincito, como dicen algunos, que tiene raíces largas. No me acuerdo cuál es, no me acuerdo de un árbol, es conocido, que inclusive hasta levanta pistas con su raíz. O sea, las raíces avanzan profundamente y hasta pueden ocasionar el levantamiento de la vereda o en todo caso de la pista. Son árboles conocidos. Me acuerdo. Ah, la ponciana. Ahí está, esta rosa. Ahora, esa ponciana, por ejemplo, puede ser muy bonita. Ese visto que le hacen cortes bonitos, o sea, le hacen toda una parafernalia de su presentación, ¿no? Entonces, ahí lo ideal sería cortar el árbol, porque afecta la salud, afecta que se rompa la pista, afecta por ahí puede romperse hasta el desagüe del agua, se puede romper también por las raíces profundas que tiene. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que habría es concientizar al estudiante de que eso es en beneficio de la comunidad o de la mayoría. O sea, es como las carreteras. Por ahí llegan los profesores a tiempo al colegio, si no llegarían. Por ahí llegan los médicos, las enfermeras, las medicinas, la comida. Pero por ahí también llegan pues los narcotraficantes, la prostitución, la droga, los asaltantes, los extorsionadores. O sea, tiene que ver en este caso una cuestión de que el asunto público es aquel que afecta a la mayoría. Entre que afecte a una familia y afecte a todo el barrio o la cuadra, tendría que ser obviamente lo otro, cortarlo, no queda otra. Pero si un alumno preguntara eso, lo ideal sería que eso que yo digo salga del alumno, no salga de él. No decirle, a ver, ¿qué opinan? Y no, no, sí, que lo corten. Entonces, el alumno no desarrolla lo que queremos, pues, es el pensamiento crítico del estudiante, ¿no? Entonces, tendría que ser una manera tal, una retroalimentación reflexiva por descubrimiento, que el estudiante de él salga así, tiene razón. Creo que la opinión sería, una cosa es que opinen, otra cosa que lo hagan, ¿no? De que sí, ese árbol debería ser trasplantado o cortado, ¿no? En todo caso, a otro lugar, ¿no? Así sería básicamente. Listo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Pensando siempre en el asunto público, en el asunto público. Ahora, me imagino que ese está en su jardincito, que tampoco es su jardín, pero es un espacio público, me imagino yo, ¿no? No está dentro de su casa.
Hay otros, ¿no? Mucha gente tiene eso y su vereda y tiene un jardín, pero eso no es de ellos, es de la comunidad. Lo que ellos le ponen como su jardín o su estacionamiento. Entonces ya depende mucho de cómo se coordina, pero de manera particular me parece que debería el árbol desaparecer, ¿no? Desaparecer o ser transportado u otra forma de poder, digamos que no afecte a los vecinos, ¿no? Que no afecte. Muy bien. Pero hasta aquí creo que lo han hecho muy bien, ¿no? En el caso del Minedu, cuando hace problemas, no los hace como el colega que habló del niño, el árbol, no los hace tan complicados. Son así de sencillos, ¿ya? Un poco más sencillos, ¿ya? Por si acaso. A ver. Y no es que el ministro sea buena gente, sino que, bueno, son buena gente, entre comillas. Cuatro. Como parte de las actividades de deliberación, con eso terminamos el bloque de las cuatro preguntas. Los estudiantes están intercambiando opiniones acerca de la construcción de carreteras en la Amazonía. En este contexto, una de las estudiantes afirma lo siguiente: creo que deberían prohibirse todas las construcciones de carreteras en la Amazonía porque dañan el ambiente. A ver, ¿qué piensan ustedes, colegas, de esa opinión de una estudiante, una señorita? Profesor, ¿puedo opinar? A ver un ratito, el maestro André. André, ya. Dígame de Yo eso, creo ¿qué opina? que, yo creo que si, en mi opinión, no debería prohibirse. Y no creo que si ese proyecto está paralizado es por un riesgo de destruir el medio ambiente y dañar y crear conflictos. Yo creo que, en mi opinión, lo más sensato y lo más razonable sería mejorar la navegabilidad de las balsas. Yo creo que se debería hacer por esa parte, no prohibirse como dicen, ¿no? Yo creo que Claro, el término prohibido no estaría en ese plan, sino es mejorar la navegabilidad. Creo que si se ya, quiere construir va a dañar, esa sería mi opinión. ya, perfecto. Me están pidiendo la respuesta de la 3. ¿Por qué pues, no me han distraído? A mí también me han distraído. Mm, la B, ¿no? La B. 3 es la B, ¿no? Creo que me he olvidado también destacar eso. A ver, lo que dice el maestro André es correcto, ¿no? Este, mm, siempre proyectándose la más. Me doy cuenta que tiene una visión bastante prospectiva, ¿no? En el caso de los exámenes, a veces, no correo, no genera a ver, un ratito. Ah, ya, la maestra Luz Marina dice, no es correcta porque no genera mejora para la zona. Debería aplicar el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, creo que ella opina que sí debe haber carreteras, pero bajo el enfoque de desarrollo sostenible, que tenga un impacto económico, correcto, un impacto social, correcto, pero un enfoque medioambiental. Creo que eso es lo que quiere decir la maestra hace un ratito con su opinión, ¿no? La maestra Luz Marín. Ya. Eh, es importante, es cierto, ¿no? A lo mejor dice, no, lo que hay que hacer es construir, mejorar la viabilidad navegable, ¿no? La navegación por los ríos. Pero cuando ustedes van a dar evaluaciones, en un momento determinado, en cuanto a ascenso, en cuanto a nombramiento, o etcétera, ¿no? Traten de circunscribirse a lo que les pide la pregunta, ¿no? O sea, traten de... Una cosa es el hecho y otra cosa es mi opinión. Digo mía, mi opinión, ¿no? O sea, ustedes pueden dar una respuesta correcta, pero a lo mejor no es eso lo que quiere que el ministerio marque usted, ¿ya? Ahora dice, creo que deberían... ¿Quién opina acá? Respuesta a la pregunta. Ya, mucho, ya al lado muy atrás ya. A ver, cuatro. Dice acá, ya. Entonces, estamos creo la mayoría de acuerdo, como dijo la maestra Luz, ¿no? El maestro Andrei, de que esto no es correcto. Entonces, como no es correcto, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente para que el estudiante cuestione críticamente su afirmación? A ver, cuando hablamos nosotros de retroalimentaciones, estamos hablando de cómo vamos a hacer que en el marco de la evaluación formativa el estudiante se dé cuenta de que ha cometido un error
sin yo decirle que ella ha cometido un error. Porque es una alumna, sí, una chica, ¿no? Un estudiante. Eso es un... no. Y nosotros, solo para recordar, tenemos cuatro tipos de retroalimentación, ¿no es cierto? Uno, que es la retroalimentación, digamos, la que se busca, que es aquella por descubrimiento o reflexión, en la cual, vamos a decir, la estudiante, a través de preguntas o algo que yo pueda mediar con ella, pueda darse cuenta de que no es correcta su opinión, ¿ah? ¿Correcto? La otra, ¿cómo se llama la otra retroalimentación? La primera, Descubrimiento, perdón. por descubrimiento. No, esa es la primera, por descubrimiento o también por reflexión. O sea, el Reflexión, sí. alumno, claro, muy bien, gracias, maestra Rosa. El alumno reflexiona o descubre la respuesta correcta, pero él lo hace, ella en este caso. La otra, gracias, maestra Rosa, es la llamada retroalimentación directa o descriptiva. En esa, yo le voy a decir, yo le voy a describir lo que ella tiene que hacer, algo así. O sea, yo le digo, alumna, ¿no? Dice, creo que deberían prohibirse todas las construcciones de las carreteras. Y le dicen, mira, ¿qué tal mejor? Y tú le borras, te recomiendo, te digo, ¿no? Que tú, vamos a decir, eh, no le pongas prohibirse, ¿no? No le pongas, ¿no? ¿No? Porque todas las carreteras, o sea, tú le describes la respuesta. O sea, en este caso, a ver, profesor, acá está mi trabajo, mire, ¿qué le parece? No. Mejor lo que tienes que hacer acá, esto que está con rojo, ponlo de azul. Y eso que está con blanco, hazlo más grande. Yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. O sea, no estoy permitiendo que el alumno tenga una autonomía de aprendizaje, un desarrollo o una opinión. ¿Correcto? Estoy diciendo básicamente que el alumno debe o debería en este caso, este, mm, lo que yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Haz esto, lo otro. ¿Ya? Y la tercera, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La retroalimentación elemental, ¿no? A ver, am, creo que debería prohibirse. Está mal. Ahí quedó. Siguiente alumno, ya está. O sea, le digo sí o le digo no, pero no le digo por qué, ¿ya? Y la otra sería la retroalimentación equivocada o errónea, en lo cual la chica me dice, creo que deberían prohibirse todas las cosas. Sí, está bien, estoy de acuerdo contigo, hija. Excelente. Lo he hecho equivocadamente. Por eso siempre en lo que es la parte de evaluación formativa, se maneja cuatro tipos de retroalimentación. Uno, por descubrimiento o reflexión, donde yo induzco al alumno, guío al alumno, medio con el alumno para que pueda, ¿qué cosa? Para que pueda descubrir o, digamos, reflexionar sobre su respuesta y la pueda cambiar. La segunda, la retroalimentación descriptiva, yo le describo lo que tiene que hacer. Ojo, yo le marco la clave mejor, algo así. La tercera, elemental, le digo, ¿está bien o está mal? ¿Está correcto o está incorrecto? Sí o no, y no le explico por qué. Y la última, la retroalimentación equivocada, ¿no? En la cual me dice este comentario, le digo que está bien, lo cual es falso, o sea, es incorrecto, ¿ya? Entonces, hay que estar atento con esos cuatro tipos. No se olviden, colegas, que ustedes tienen que siempre repasar lo básico. Lo básico, en este caso, lo que es evaluación formativa y las formas básicas o elementales o básicas de retroalimentación. Las cuatro básicas, por lo menos. ¿Por qué? Porque esas cuatro básicas lo que ustedes pueden aplicar en una interacción en el aula. No hay otras, solo esas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las formas de retroalimentación, colegas? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente para que el estudiante cuestione críticamente
su afirmación. A. Concuerdo con que lo ambiental es importante, pero ¿has pensado cómo la construcción de carreteras contribuye a atender las necesidades de las poblaciones amazónicas? ¿Acaso las carreteras no facilitan, por ejemplo, la llegada de medicinas? B. Tu postura carece de un argumento. Creo que deberíamos revisar las fuentes en las que has basado tu afirmación. ¿En cuál estás basado? ¿Qué te parece si buscamos un autor que valide tu postura? C. Lo que afirmas es correcto. La dimensión ambiental es la más importante. Sin embargo, ¿qué otras infraestructuras dañan la Amazonía? ¿Cuáles son los problemas ambientales más frecuentes? A ver, maestro Junior, gracias. A ver, miren bien las alternativas. A ver, ¿cuál puede ser la respuesta correcta a la pregunta número 4? Ya, a ver, hay más. Hay 6 opiniones. Vamos a ver. La B, otros dicen la A, la B. Casi todos dicen la A y la B. Vamos a ver. A ver, acá. Entonces el alumno opina, dice, creo que deberían prohibirse todas las construcciones de carreteras en la Amazonía porque dañan el ambiente. Ya sabemos que eso no es correcto, pero nos corresponde de una parte como maestros aplicar el conflicto cognitivo y hacer una correcta retroalimentación, ¿no? Bueno, hay uno que dice que es la C también. Ahora vamos a ver. Creo que deberían prohibirse todas las construcciones de carreteras en la Amazonía porque dañan el medio ambiente. Vamos a ver. C. Lo que afirmas es cierto. O sea, quiere decir que las carreteras no deben construirse porque dañan el medio ambiente. La dimensión ambiental es la más importante. Sin embargo, ¿qué otras infraestructuras dañan la Amazonía? ¿Cuáles son los problemas ambientales más frecuentes? Ahora, eso de aquí, la C, genera, digamos, un conflicto cognitivo para hacer una correcta retroalimentación al estudiante. La C, ¿les parece correcto? La C sería la respuesta correcta. No, maestro, eso más bien refuerza la idea inicial del estudiante. Perfecto, maestro Junior creo que fue quien intervino, me parece. ¿Sí? Sí, Junior. Ya. Claro, lo que dice el maestro Junior es correcto. Le dice, lo que afirmas es correcto. Ya con eso ya me da mala espina. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso está bien lo que dice ella. La Si vos validación. crees que está mal, es correcto, y le dice, sí, es correcto. Miren otro error que comete el maestro, ¿ah? Dice, la dimensión ambiental es la más importante. ¿Cuántas dimensiones trabajamos aquí? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? Dimensión social, económico y ambiental. Perfecto. 3, ¿no es cierto? Y esas 3 dimensiones o aspectos forman lo que se llama el desarrollo
sostenible. Ahora, y es cierto en ese desarrollo sostenible que la dimensión ambiental es más importante que la económica y la social. ¿Es cierto eso? No, maestro, más bien se deben hacer mancomunadamente los tres desarrollarse consecutivamente. Exacto, como dice el maestro Leonardo, las tres se concatenan al mismo nivel, ¿no es cierto?, para lograr el desarrollo sostenible. Hasta ahí está mal. Luego me refiero que acá se referirá a lo mejor qué más contamina la Amazonía, a lo mejor los puertos fluviales, a lo mejor las torres petroleras, desconozco yo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de ambiente? ¿Cuáles son los ambientes más frecuentes? Bueno, la contaminación, derrame de petróleo, ya, ya. No tiene nada que ver con eso y no cuestiona, no me permite retroalimentar al estudiante. La B, tu postura carece de un argumento. Creo que deberíamos revisar las fuentes en las que has basado tu afirmación. ¿En cuáles te has basado? ¿Qué te parece si buscamos un autor que valide tu postura? O sea, que valide lo que ella dice, ¿no? Que sí, a lo mejor siempre hay grupos, ¿no? Grupos también bastante medioambientalistas que dicen, no, no a las carreteras, ¿no? Conga no va, ¿se acuerdan un tiempo que hubo hace como 10 años? Ya, algo así, no a las carreteras, no a la tal cosa, se oponen. Ellos van a estar a favor de lo que dice la compañera, pero en este caso no queremos eso, ¿no es cierto? No queremos eso, ya. En la A que dice, concuerdo con que lo ambiental es importante, ¿ya? Claro, ya. Porque acá la señorita dice, dañan el ambiente, o sea, está dando más peso a lo ambiental. Dice, lo ambiental es importante, pero ¿has pensado cómo la construcción de carreteras contribuye a atender las necesidades de las poblaciones amazónicas? Hablo del turismo, hablo de la llegada de personal médico, hablo de la llegada de medicinas, de la llegada de alimentos, ¿no? ¿Acaso las carreteras no facilitan, por ejemplo, la llegada de medicinas? Entonces, al decirle eso, ella se pone a dudar. O sea, las carreteras dañan el medio ambiente, pero también, ¿no es cierto? Atienden necesidades de la población, atienden la llegada de medicinas. Y si yo las prohíbo, ya no habría medicinas, ya no llegarían los profesores a su trabajo, ya no llegarían alimentos de primera necesidad, etcétera. Entonces, esto sí es, o es en este caso, la respuesta correcta, ¿no? Aquí. Bien. Bueno, ahí está, pues lo que pasa es cuando construyen carretera, la minería informal, todo lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de asunto público. A ver, volviendo al punto, que acá terminamos esto y pasamos a la pregunta 5. Dice, un asunto público sería limitaciones de acceso a Internet para acceder a la educación a distancia. Ya. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el año 2018, los hogares que tenían Internet en Lima Metropolitana son el 70,9%. En el resto del país, en el área urbana, un 55,6% de los hogares cuentan con Internet. Y en el área rural, solo el 13,2% de hogares cuentan con Internet, siendo un promedio de 29,8% de los hogares en el país que cuentan con dicho servicio. Se han dado cuenta, están sacando una media entre el Internet que le llega a los hogares en Lima Metropolitana, el que le llega a los colegios de área urbana a nivel general y el que llega a la zona rural, más o menos 30% en promedio. Quiere decir que a nivel nacional, entre de cada 10 familias, solamente 3 tienen acceso a Internet, ¿no? Eso justamente se hizo el estudio un poco anterior a la pandemia, ¿no? Ahora espero que haya mejorado. Entonces, este es un asunto público, porque ustedes se dan cuenta de la estadística, afecta a más de la mitad del país que hay a nivel general del país un limitado acceso a Internet para acceder a qué? A la educación a distancia, ¿no? Hay esa posibilidad, hay esa dificultad. ¿Estamos de acuerdo o alguien está en desacuerdo de que esto sea un asunto público?
¿Sería un asunto público o no sería un asunto público? Creo que sí, maestro, es un asunto público, Ya. ¿Por qué lo sería? ¿Cuál sería el motivo principal? porque se está dando a conocer de forma, o sea, que todos lo ven, lo van a ver lo van a ver en las redes sociales, lo van a ver en Google, lo van a ver en diferentes puntos, como sea redes sociales, y también lo van a conocer de otra manera. Ujú. Yo creo que esto es del INEI, y del INEI está haciendo conocer públicamente, y por lo tanto yo estaré de acuerdo que este es asunto público. Claro, y aquí la Sí. maestra, gracias maestro, la maestra Rosa habla de que hay algo que se está afectando, que es el acceso a la información, ¿no? Creo que ahí tiene la maestra Rosa, digamos, ha puesto el dedo sobre la llaga. Esta información es que nos indica que tenemos problemas de acceso a la información. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos para 5. Organismo constitucional autónomo del Estado peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos bueno, digamos, es que del país. También, maestra Luz, claro, está bien, a la educación. Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República, Oficina Nacional de Procesos Electorales. La B, La B. Han sido ojos cerrados, creo, ¿no? Ahí no hay mucha competencia, creo, ¿no? Ya no hay mucho debate. La CGR, ¿no? La Contraloría General de la República. Es el máximo organismo de control fiscal del Estado. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Por eso, inclusive para el BIAE, para el Buen Inicio Escolar 2026, la Contraloría está visitando los colegios para ver las condiciones en que los estudiantes van a recibir el año 2026 y qué hace el director, qué hace la comunidad educativa por mejorar esas condiciones. ¿Ya? A ver, acá hay algo chiquitito nomás sobre la Contraloría, no sé si es algo chiquito, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Se escucha? ¿Se ve, colegas? Hola. ¿Se escucha el B, video o no se escucha? profesor. Sí, Sí se ve. ya, perfecto, ya. Ahí, voy a Y poner, se ve, pero no poquito. escucha. ¿No? Ahí, voy a un poquito más y corto, un ratito. Somos la Contraloría General. Ya. Ahora, ¿se escucha o no se escuchó? Maestro, Sí. Sí, Escucha el audio. Ya, perfecto, ya. Ahora sí empezamos, vamos con todo. 3, 2, 1, vamos. De la República del Perú. Supervisamos el uso de los recursos y bienes que administran las instituciones y empresas públicas en todo el país. También los procesos de gestión pública para prevenir, identificar y denunciar posibles actos de corrupción y negligencia. Nuestra sede central está ubicada en Lima Metropolitana. Desde aquí coordinamos la labor de control que organizan todas nuestras gerencias regionales de control a nivel nacional. Nuestros auditores supervisan que las autoridades y funcionarios públicos administren con transparencia y eficiencia el dinero de todos los peruanos. Estamos presentes en megaproyectos, hospitales, colegios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones públicas. Realizamos actividades de control gubernamental antes, durante y después de que se inviertan recursos públicos en una obra, bien o servicio público. Al finalizar una intervención, nuestros auditores alertan riesgos en caso del control previo y simultáneo e informan de irregularidades, deficiencias o errores en el control posterior, comunicándolos oportunamente a las autoridades competentes. Cuando la Contraloría formula recomendaciones o sugerencias a los funcionarios públicos, nuestro objetivo es que mejore la gestión pública y el servicio al ciudadano. La nueva gestión de la Contraloría prioriza el control simultáneo en entidades que brindan servicios públicos a los ciudadanos.
Este evalúa uno o más procesos durante su ejecución con la finalidad de prevenir sobre posibles situaciones que pongan en riesgo la finalidad pública de una obra o proceso. El control simultáneo se realiza bajo tres modalidades: control concurrente, visita de control y orientación de oficio. El control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, preventivo y rápido. A través de nuestros órganos de control institucional, le damos seguimiento a la implementación de nuestras medidas correctivas, siendo nuestro objetivo final el acceso de los ciudadanos a servicios públicos con mayor calidad. Y listo, muy bien. Y eso es en general lo que persigue pues, la Contraloría. Vamos con la pregunta número 6. Perfecto, gracias, maestra María. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto D de la IE 279 conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. Esta es la opción contraria a la amiga, ¿no? De la pregunta anterior. La mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo. Acá está. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos. Acá está. De acuerdo con el propósito de la docente, este propósito que quiere hacer ella con los alumnos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Primero, presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. B. Primero, presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad. Y letra C, primero, presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles cómo esos cambios han impactado en el ecosistema. A ver, recuerden el propósito primero, siempre recuerden el propósito primero. Vamos con la otra alternativa, o sea, ABC. A ver, ¿cuál sería la opción correcta? A ver, tenemos cuatro opiniones. Ujú. Maestro Junior, la maestra Flor, Karina, y bueno, un maestro más que no veo su nombre, dice HP. HP. Muy bien. A la C dice, ¿no? Ya. Sí, creo que acá no hay problema, creo que ya nos hemos ejercitado, sí, que no me, sí, profesora Rocío, profesora Luz Marina, en ya que lo que es conflicto cognitivo, ¿no? Y sabemos que la única actividad que generaría conflicto cognitivo sería esta, ¿no? Y más o menos tiene que ver con esto en el marco de Cerro Soste y también con esto, ¿no? Algo así. ¿No? Estoy esas imágenes jaladas de otro lugar, ¿no? O sea, sería algo así, ¿no? Este recuadro, ¿no? Este recuadro, ¿no? En el 14 y en el 15, ¿no? Hicieron carreteras, miren, todo esto era verde. Vamos a, pero voy a cambiar el- acá, ¿no? Todo esto era verde, miren, el cuadro de la izquierda, ¿no? Todo verde, hay unos puntitos blancos, puntitos así chiquitos de forestación. Llegó la carretera y miren, lo poco que es verde
y casi todo está blanco, que implica la tala indiscriminada y el proceso de deforestación que ha aumentado rápidamente en la zona como consecuencia de la carretera. ¿Ya? Es un poco para que el alumno también reflexione, ¿no? Reflexione. Listo. Muy bien. Seguimos. Cuando uno habla de desarrollo humano o de calidad de vida, tiene que fijarse en tres aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos es la esperanza de las personas al nacer, tanto de hombres como de mujeres. También el nivel educativo que empieza el año inicial hasta dónde llega, ¿no? Cuál es su máxima escolaridad. Y tres, el Producto Bruto Interno, pero per cápita. O sea, cuánto le tocaría, si mañana decimos repartir todo lo que el Perú tiene, cuánto le costaría, obviamente, cuánto le recibiría cada poblador. Esos tres factores son los que corresponden a este indicador, ese estadístico llamado IDH, Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Y que ustedes lo encuentran también en matemática como el coeficiente de Goni, ¿no? Coeficiente de Goni. Conflicto cognitivo, ya estamos recordando. Uno siempre en nuestra cabeza tiene conocimientos previos, hasta que llega el profesor y va a mediar con una nueva información, con preguntas, videos, materiales, artículos científicos, mapas, lo que sea, y eso va a generar que esos conocimientos no puedan responder a esa nueva información y se genera en su cabeza un conflicto cognitivo, que luego se acomoda y se convierte en su nuevo conocimiento, ¿ya? Así más o menos funciona lo que es el conflicto cognitivo, ¿no? También creo que le explicamos el ejemplo, dice acá, de conflicto cognitivo. Usted maneja la información que los estados de la materia son tres: el estado líquido, estado gaseoso y estado sólido. Pero un día encuentra un artículo científico de una página web autorizada de ciencias en la que se mencionan que los estados de la materia son cinco: estado líquido, gaseoso, sólido, plasma o plasmático y el condensado de Bose. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estados de la materia. Esta nueva información no coincide con la que usted tiene en su estructura mental. ¿Qué tenía en su estructura mental? Uno, dos, tres. Líquido, gaseoso y sólido. La nueva información que dice son cinco: líquido, gaseoso, sólido, plasma y condensado de Bose. Esto le ocasiona un conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo. Y preguntas: ¿de dónde salieron los otros dos estados de la materia? Plasma y condensado de Bose. ¿Qué es eso de plasma y condensado de Bose? ¿Qué es eso de plasma y condensado de Bose? Porque dicen que son otros estados de la materia. ¿Ya? Todas estas preguntas y más que se puedan formular ocasionan en su mente, son productos del desequilibrio que provoca la nueva información. Estos cinco estados de la materia. Porque en su cabeza habían solamente tres. Y son esas interrogantes las que forman el conflicto cognitivo. ¿Ve? No sé si sobre esto habrá preguntas, es importante porque las preguntas vienen así. Ya. Yo conocía cuatro hasta el plasma. Yo el concepto de Bose me pareció un poco algo nuevo, pero bueno. Algo sobre el conflicto cognitivo, colegas. Mi opinión, profesor, yo creo que en mis tiempos solamente en la secundaria hemos conocido tres nada más. Claro. Yo creo de la promoción 2009 y nos enseñaron tres nada más en CTA. Creo que el Usted, plasma, el condensado de Bose, recién me entero. maestro Andrei, ¿no? Sí, A usted es 2009. sí. Yo soy promoción 84. Imagínense, yo soy todo un dinosaurio. No, nunca nos mencionaron ese Me- tipo de estado. mi época menos. Pero, o sea, y muchos alumnos conocen los tres estados nada más. Pero, o sea, en esta lectura está un poco explicando, con ejemplo sencillo, un tema coloquial que he estado de la materia, cómo es el conflicto cognitivo cuando llega otra nueva información, ¿no? Eso es. Maestro Edilton, creo que algo iba a opinar.
Edilton Ramos, está con el micro abierto. ¿No? Profesor, Maestro Leonardo. profesor, sí, me parece conciso y no un ejemplo de conflicto cognitivo, ¿no? Por ejemplo, se presenta el conocimiento previo, que eran los tres, Ujú, luego se entera que mediante un artículo especializado, es decir, de peso, ¿no? No es así la información que manejaba, entonces le genera un desequilibrio, ¿no? En palabras sencillas, le genera un shock, ¿no? O sea, y una interrogante de que lo que sabía es poco sobre los estados de la materia y gracias a la nueva información, ¿no? Está ampliando y está consolidando y está mejorando de repente ese conocimiento que tenía de saberes previos. claro, claro, maestro. Y justamente la cuestión importante es que esto ya forme parte de su nuevo conocimiento, como usted dice. Porque si solamente lo imponemos de afuera, sin que uno se dé cuenta de dónde viene, es un poquito más complicado que se incorpore a sus conocimientos, a su conocimiento en este caso, ¿no? A su estructura cognitiva. Pero a través de preguntas, a través de mediación, a través de materiales, a través de videos, a través de un artículo científico, a través de un mapa que se encontró, ¿no? Podemos inclusive hasta hacer que el alumno sepa, que debe saberlo, que Colón no fue el primero a lo mejor que dijo que la Tierra no era redonda. Le enseñamos un mapa a lo mejor del siglo XIII o el siglo XII de otro autor que ya hablaba, ¿no? Sobre la posible circunnavegación o que la Tierra no era plana. Entonces quiere decir que Colón no fue el primero que dijo que la Tierra era plana, como todo el mundo cree, ¿no? El vecino, el rey de la papa, Gerí, todo el mundo cree que Colón fue el primero, ¿no? Que manifestó que la Tierra era redonda o no era plana, cuando hay autores anteriores, ¿no? Que lo habían ya hecho en mapas y en documentos. Entonces usted, en lugar de darle, le da esos mapas, él no se da cuenta que Colón no fue el primero, hubo otros, y a lo mejor sobre esos otros, Colón leyó, encontró, descubrió y se atrevió pues ¿cómo se llama? A lo, a hacer el viaje de circunnavegación, ¿no? A navegar hacia Occidente. Navegas, pues, solo conocí tres del playa. Mi abuela siempre me dijo el huevo de Colón. Ah, el huevo de Colón es otra historia, ¿no? Yo lo leí en unos cuadernitos Loro. El huevo de Colón es una historia muy interesante. En un momento de la otra clase les puedo contar el huevo de Colón, ¿ya? Es muy interesante cuando quieren ganar una apuesta y lo pueden ganar, ¿ya? El huevo puede ser crudo o sancochado. La prueba de descubrir sancochado también sí, sí da sancochado. Ya, muy bien. Exacto, ¿no? Colón se atrevió, claro, eso sí, porque era una hipótesis, ¿no? Una hipótesis, correcto. Buena y la clara maestra Rosa, ¿no? A veces unos lo dicen y otros lo dicen y lo hacen, ¿no? Muy bien. Lo llamaron loco, ¿no? Igual que a Galileo, igual que Leonardo da Vinci, ¿no? Y otros más, ¿no? Igual que todos aquellos que hablaban de películas como Star Wars, todo eso, ahora, pues, ¿no? Hablaban Matrix, ¿no? Igualito. Bien, 7. El docente y los estudiantes están conversando sobre algunas acciones que se pueden implementar ante el cambio climático en contextos urbanos. Un estudiante propone lo siguiente. Lo ideal, dice, sería aumentar la red de ciclovías y sus conexiones para promover que la población se transporte en bicicletas. De esa manera se va a reducir el uso de automóviles. O sea, él propone que se hagan redes ciclovías, ¿no? Y se hagan conexiones de las redes para que la población use bicicletas. Y con eso reduce el uso de automóviles. Pregunta, ¿a qué concepto corresponde la propuesta del estudiante? Mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, resiliencia ante el cambio climático. A ver, La A, profesor. la A, Miti- mitigación.
A Sí, ver. porque mitigar significa, ¿no? O sea, no solucionar completamente, pero sí ayudar en algo en la solución, o sea, disminuir, ¿no? O sea, los Ya, efectos del cambio climático. ya. Vamos a ver un poquito más de teoría. A ver. Uno, lo que es cambio climático. Creo que todo de un modo u otro la tenemos clara, ¿no? Cambio del clima, pero que se le echa la culpa, se le atribuye, ¿no? Directa o indirectamente a quién? Al hombre, a la actividad humana. Es cierto que a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Los cambios climáticos son constantes, pero sino que la actividad humana ha acelerado esos cambios, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios naturales del clima. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosa es adaptación al cambio climático? Son ajustes en sistemas humanos o sistemas naturales como respuesta a los estímulos climáticos o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar los beneficios. ¿Ah? Resiliencia ante cambio climático es la capacidad de un sistema y sus componentes para prever y absorber los efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y eficaz. Esto siempre lo utilizamos en gestión de riesgos, ¿se acuerda? Después que pase un efecto, lo usamos mucho para tutoría. La resiliencia del estudiante, ¿no? Después que pasó algo malo en su familia, que pasó algo malo en su domicilio, malo en sus notas, él tiene la capacidad de levantarse y seguir adelante, ¿no? Mitigación del cambio climático, conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces tenemos acá mitigación, adaptación y resiliencia, ¿no? A ver, ahora está. Acá no se ve muy claro, creo. Vamos a hacer el video chiquito. A ver, creo que es pequeño. Primero, ya, un ratito. Pero un ratito. Ahora sí. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What will still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the result. In some situations, they are approaching scientists' worst case scenario. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. The existing technologies are waiting to come online: cleaner food, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions, boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us wants, a fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands.
The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Ya, listos. Vamos a regresar. A ver, hay unos ejemplos también. Mitigación, adaptación, resiliencia, Alternativa A. mitigación al cambio climático, claro, porque de un modo u otro que está buscando son intervenciones humanas que buscan reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases. ¿Qué quiere decir? De que estamos cambiando, por ejemplo, el uso de bicicletas para reducir qué cosa. El uso de carro, ¿no? De ¿Y por movilidad. qué tiene mal los carros? Combustibles fósiles, el efecto que está Exacto, generando. claro, y producen mayor contaminación, mayor cantidad de gases de efecto invernadero que alteran también bueno, aceleran el cambio climático y aumentan el agujero de la capa de, ¿qué capa? No. La capa de ozono, ¿no? La capa de ozono. Emisión de CO2, como dice la maestra María Graciela, y también la disminución del ozono, como dice la maestra Luz Marín. ¿Ya? Muy bien. En la pregunta 7 vamos a quedar, ¿ya? En este caso faltaban, creo, 5 preguntas, si no me equivoco. Eso lo pasamos igual en la siguiente clase para seguir ampliando, ¿no? Lo importante, como le digo, estimados maestros, es que las cosas que hagamos las entiendan, ¿no? Las entiendan y podamos conversar, podamos dialogar y podamos aclarar ciertas dudas si yo las puedo hacer. A lo mejor eso de conflicto cognitivo, de transferencia, no lo puedo hacer yo porque es un profesor de la parte de pedagogía, ¿no? Pero por lo menos algo conozco y podemos aclararlo, siempre vinculado al área de ciencias sociales. ¿Ya, colegas? Muy bien. En la siguiente clase continuamos, ¿ya? Le voy a pasar a Tania y a Melissa las claves hasta la pregunta 7, ¿ya? Para que le pasen el pantallazo y lo puedan corregir en este caso. Si es que hubiera algo que se quedaron de no marcar, porque sí, hasta las 7 hemos avanzado las clases, ¿no? Le hemos sacado la mugre prácticamente a conflicto cognitivo. Yo creo que nos hemos vuelto hoy día expertos en conflicto cognitivo, ¿no? Por algo y hemos destacado. Y también algo hemos aprendido de las formas de retroalimentación, ¿no? La descriptiva o por descubrimiento, perdón, la reflexiva por descubrimiento, 2, la La descriptiva, elemental. 3, la elemental, 4, la La equivocada, errónea. ¿no? La que no debemos caer, ¿no? Pero siempre, nadie es perfecto, pero somos perfectibles y hay que mejorar. Para mejorar hay que practicar. Ese ejemplo que ustedes vieron del condensado de Bose, traten de aplicarlo cuando empiecen sus clases con los estudiantes, a ver qué tal les sale, ¿no? ¿Qué tal les sale, ¿no? Muy bien, colegas, cuídense, un abrazo a la distancia, buenas noches, muchos éxitos. Buenas noches, maestros, un abrazo a la distancia.